a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando esta materia que le hemos llamado Los Libros del Libro y estamos viendo un panorama bíblico de cada uno de los libros de la Biblia para que a la hora de que usted lea y estudie la palabra de Dios, pues ya tenga un panorama, un contexto, entienda de qué se trata cada uno de estos libros de la palabra del Señor. Es importante conectar luego todo lo que vamos leyendo con el plan eterno que Dios tiene trazado ahí en la Escritura. Por eso hay muchos hilos conductores en la Biblia y debemos prestar atención para que le podemos sacar mayor provecho a la palabra de Dios. No estamos leyendo simplemente un libro o un libro de historia, estamos leyendo la palabra de Dios. Fíjese que el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. No significa que un versículo solo me alcanza para saber toda la verdad de Dios. Necesito sumar toda la palabra de Dios. Por eso es importante leer toda la Biblia. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. Léete toda la palabra de Dios. Aquí tienes estas materias, cada una de ellas, que te pueden servir de referencia para poder entender mejor lo que estás leyendo. Pero tienes que leer, tienes que alimentarte de la palabra de Dios, porque ahí es donde está el crecimiento espiritual, conocer la voluntad de Dios, entender el plan de Dios eterno para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a interpretar bien lo que diga la palabra de Dios. No es simplemente me parece que quiere decir eso, sino entender que hay leyes de interpretación, hay un contexto, hay que entender qué significan los símbolos y todo eso es importante a la hora de interpretarlo. Así que vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones para la hora de poder leer la palabra de Dios con provecho. Estamos viendo los profetas mayores. Hasta ahora hemos visto Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y hoy vamos a hablar del profeta Daniel. Daniel escribe menos capítulos que los anteriores, pero la verdad es que ha tenido una vida mucho más larga que los anteriores, ¿no? Y siempre unido al ministerio, sirviendo a Dios. No se dice toda su historia en el libro de Daniel, pero hay una buena porción de datos biográficos, algunos otros datos de contexto que son importantes a tenerlo en cuenta. Y sobre todo, profecía. Este es un libro profético. Dios muestra lo que iba a ser en el futuro de ese momento de Daniel, pero también en el futuro de la eternidad, antes de la eternidad, el futuro de la iglesia, el futuro de este mundo, ¿no? Hablando de los tiempos finales. Es un libro muy interesante a tener en cuenta, así que vamos a prestar atención, vamos a ver libros proféticos y nos vamos a quedar entonces con el libro de Daniel. Hemos visto ya varios de estos profetas y hoy aquí estamos en el libro de Daniel. Recuerden que para nosotros aquí son los profetas mayores porque tienen mayor tiempo de ministerio, pero sobre todo escriben libros mucho más amplios que el resto, que son los menores, menos capítulos y bueno, por eso es que definimos esa diferencia. Daniel está en Babilonia, en ese ministerio, ahí está la fecha, 620 al 540, y desde el mismo Babilonia es que va a escribir todo su mensaje, ¿no? Y a partir de ahí entonces que decimos los libros proféticos son bien importantes en la palabra de Dios, tienen alto contenido de la visión de Dios para el mundo, de lo que va a acontecer, y la verdad es que el libro de Daniel tiene tanta profecía tan interesante que se ha cumplido mucho de ellos al pie de la letra con detalles específicos, que nos da también la seguridad de que lo que no se ha cumplido todavía se va a cumplir, sí o sí, porque Dios lo ha dicho, ¿no? Dios es el que va a trazar todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. A veces escuchamos esa palabra, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Él cuando más lo necesito? Y es una pregunta que tiene respuesta también en el libro de Daniel, porque Daniel podemos ver en él la soberanía de Dios. Dios mostrándole siempre que Él tiene control de todas las cosas, aunque a ti te parezca que Dios no está en el asunto, atrás de todo está Dios. Él tiene control, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo manejar los tiempos, porque también Daniel dice que Él pone y quita reyes, Él hace lo que quiere, la verdad es su voluntad, y mejor que sea así, porque su voluntad es perfecta y la nuestra no. Así que si nos ajustamos a lo que Dios dice, pues ahí donde está el secreto de nuestro gozo, ¿no? Así que vamos a ver esa soberanía de Dios, y en ese propósito del libro vamos a encontrar que hay
un registro de los judíos, ¿no? Aquellos que vivieron en el tiempo de cautiverio, como muchos de ellos fueron fieles, no fueron la gran mayoría, pero hay casos puntuales donde se muestra ejemplos de hombres de Dios que fueron determinantes ante las presiones, se mantuvieron firmes y creyeron en lo que Dios decía en su palabra. Vamos a ver cómo Dios tiene el control de los cielos, de la tierra, de todo el universo, es así, ¿no? Y también cómo el Señor regula hasta la fuerza de la naturaleza. Dios también interviene directamente sobre la naturaleza, destino de las naciones, las circunstancias que puede atravesar también su pueblo. Dios todo lo sabe. Si recordamos nosotros que hemos hablado anteriormente en Ezequiel, que hubo 3 deportaciones de los judíos desde Jerusalén hacia Babilonia. Esto fue primero profetizado por Dios, ya lo dijeron varios profetas, sobre todo Isaías, ¿no? Y Jeremías, que iba a haber destrucción, que se iban a ir a otro país, hablando del norte, hablando de Babilonia, porque no le buscaban a Dios y Dios ya llegó al punto de su paciencia y bajo todas las condiciones que el Señor había puesto, ninguna cumplió el pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor permitió que Babilonia viniera, los apresara, los llevara cautivos. Lo hicieron 3 veces. En la primera fue aquí justamente donde Daniel fue llevado junto con sus amigos, en el año 605 a.C. Fíjese que aquí fue Ezequiel, ¿no? En la 2. Y en la 3 fue la final, donde se destruye el templo, donde no queda casi nadie allí, muy poca gente. Aquí se queda Jeremías, estamos hablando de ese tiempo final donde fue terrible la destrucción. Y cuando Jeremías escribe su libro de Lamentaciones, recuerde que él describe lo que pasó en este año, en el 586 a.C. Así que en ese contexto es que nosotros hablamos de cuando Daniel y sus amigos fueron presos, fueron llevados cautivos, estaban ellos viviendo aquí en Jerusalén, y entonces vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos por toda esta tierra hasta Babilonia. Allí fueron a parar, ¿no? Daniel, sus amigos, eran gente de bien, ¿no? Eran nobles en Jerusalén. Y bueno, allí fue entonces en el año 605 a.C., donde fueron cautivos por causa del pecado. Así se lo dijo Dios, ¿no? Así que, bueno, Daniel había sido deportado a Babilonia, y ahí es donde entonces podemos ver el contexto donde se encontraba también Daniel. Recuerde que este cuadro lo hemos usado para muchas clases anteriores y decimos, estos son los reyes de Israel. Eso significa el reino del norte, que fueron los que, bueno, después de la división que hubo del hijo de Salomón, que era Roboam. Y aquí están los de Judá. Judá, donde estaba la capital Jerusalén, y estos eran los del sur. Ellos hasta aquí duraron, ¿no? Porque ahí vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Así que a partir de aquí ya no hay población de judíos con sus tribus del norte. Ahora hay un conglomerado que hizo Asiria, ¿no? Juntando a la gente. De ahí sale Samaria, donde los judíos no querían saber nada con los samaritanos porque era una mezcla de razas, ¿no? Así que eso es lo que pasó en el norte. Pero en el sur todavía seguían manteniéndose libres hasta que vino Babilonia. Si usted se fija, aquí tenemos a Daniel. Así que Daniel está, bueno, bastante posterior a lo que sucedió en el reino del norte. Estamos hablando del reino de Judá. Vamos a ampliar esta parte. Vamos a ampliarla para que se pueda ver bien. Aquí está, ¿no? Lo que vamos a hablar acerca de Daniel. Aquí está Daniel. Este es el que nos compete a nosotros. Daniel fue contemporáneo de Ezequiel, de Habacuc, de Abdías. Y estos son los profetas que había, ¿no? Sofonías. Pero Jeremías también, ¿no? Jeremías también. Los reyes que había aquí, si seguimos la línea de Daniel, ¿no? Aquí es donde comienza Daniel, así que sería esta línea que está acá, ¿sí? La tomamos aquí. Entonces, vemos que Daniel nació en los tiempos de Josías. Y fíjese que el hecho de nacer en tiempos de Josías significaba que ese contexto que había por allí, había gente que amaba a Dios todavía, que buscaba a Dios. Probablemente Daniel y sus amigos
cuando eran niños fueron formados en la palabra de Dios, pero cuando ya crecieron un poco más, ¿no? Ven ahora que su hijo Joacás ha sido muy mal rey, ¿no? Es derrocado y establecido a Joacim, o llamado también Eliakim, y aquí empieza entonces la catástrofe, la decadencia de lo que era el tiempo de Judá. Aquí entonces, en este tiempo, en Joacim, es justamente aquí donde es deportado, vamos a ponerlo por aquí, deportado, ¿no? En el 605, ¿sí? A la mitad, 605, y llevado hasta Babilonia. Así que a partir de ahí, todo esto que sucede, ¿no? Con estos reinos, la caída de Jerusalén y demás, inclusive los 70 años de exilio, todo eso es lo que vive Daniel, pero viviendo en Babilonia, ¿no? Así que todo eso es contexto de Daniel durante su tiempo viviendo en Babilonia, ¿no? Así que a tener en cuenta, porque ahí fue justamente cuando fue llevado hasta Babilonia para ser esclavo. Así que estamos hablando de Daniel, que Daniel era un adolescente cuando fue deportado. Más o menos tendría unos 15 años cuando lo llevaron de Jerusalén a Babilonia. Así que preste atención porque cuando se habla el capítulo 1 de Daniel y sus amigos, eran adolescentes. Era increíble la determinación que tenían estos muchachos para con el Señor. Así que en el contexto, cuando usted lea capítulo 1 de Daniel y sus amigos, piense que estamos hablando de adolescentes pequeños, ¿no? Desde 15 años para arriba fue exactamente lo que habían vivido. Así que hay unos 15 años entonces, del año 605, deportado. Pertenecía a una clase alta de Jerusalén porque justamente Babilonia, el rey babilónico Nabucodonosor, se lleva a los nobles, ¿no? Ya había sido profetizado eso, ¿no? Pero bueno, justamente se cumple en esa época. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Quiere decir que su nombre, bueno, lo acercaba mucho a Dios, ¿no? Ese nombre era poner a Dios en lugar de, o ponerle a Dios las situaciones que estamos pasando, su justicia, para que Él actúe, no tomar nosotros por nuestra cuenta la justicia, sino dársela a Dios. Por eso es decir Daniel, es decir, Dios es mi juez, Él se va a hacer cargo de toda la situación. Ahora, está escribiéndole entonces a los que están cautivos en Babilonia y a los que están un poco más allá de esa región para que tengan ese contexto, que tengan las vivencias de Daniel. Un versículo clave en el libro de Daniel va a ser el capítulo 2, versículo 22, que dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Una descripción del Señor, cómo el Señor revela todas las cosas, y justamente a partir de ahí es que hay mucha profecía en este libro a tener en cuenta. Muchos temas dentro del libro de Daniel. Soberanía de Dios, cuando Dios tiene el control y Él sigue haciendo su plan. ¿Sí? Pecaminosidad y arrogancia del hombre, ¿no? Como Dios también castiga el orgullo humano cuando quieren tomarse la gloria que le corresponde al Señor. También hay pasajes de lucha espiritual, de la veracidad de la palabra de Dios con sus profecías cumplidas. Hay también escatología, muchísima escatología, hablando de los tiempos finales. Miren, aquí se va a hablar de el anticristo, ¿no? ¿De dónde va a salir el anticristo? Se habla de la gran tribulación, se habla de la resurrección de los muertos, el triunfo final de Cristo, el reino milenial de Cristo. Todo esto también está en Daniel. Es tremendo, ¿no? Todo lo que dice. Por supuesto también la deidad del Hijo del Señor, del Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Así que bueno, estaremos hablando de esto. Una frase que se va a usar también en el libro de Daniel es el tiempo de los gentiles. Eso significa que desde que Israel es llevado cautivo hacia Babilonia, Dios establece que en ese tiempo profético esto se va a llamar el tiempo de los gentiles, donde los gentiles dominan al pueblo de Dios, a los judíos, y pasa una serie de eventos donde aparecen diferentes imperios, ¿no? Son llevados con el imperio de Babilonia, pero Daniel en Babilonia, después él mismo ve que los medos y los persas toman posesión y destruyen Babilonia, así que a partir de ahí ya estamos hablando de los medos persas, después hay una profecía que va a venir otros dos más imperios, entonces todo eso nos está hablando de
cómo los gentiles, los que no son judíos, están tomando el control, la autoridad sobre esta tierra, que es delegado por Dios, obviamente, ¿no? Para que se cumpla el plan de Dios sobre su pueblo. Vamos a ver muchas visiones apocalípticas de Daniel, desde el capítulo 8 al 12 hay mucho que tener en cuenta, que mucho se cumplió en esa época, pero todavía hay mucha profecía en cuanto al Mesías y la historia hacia la eternidad. Esta es una cronología que es importante darnos cuenta que los capítulos de Daniel no están en orden cronológico. A veces hay que tener en cuenta esos cambios. Por ejemplo, fíjese, Daniel 1 empezamos ahí muy bien, el 605, Daniel 2 y 3 siguen, ¿no? Siguen a la línea del tiempo hasta el 594, ahí está la caída de Jerusalén y el sueño de Nabucodonosor del capítulo 4. Pero después no le sigue el capítulo 5, el 5 está más abajo, sigue el 7 y el 8. Después el 5, después viene el 9, y fíjese que recién el capítulo 6 de Daniel, está aquí, el foso de los leones, está en este año. Eso significaba que Daniel no era joven. Cuando usted ve una ilustración de Daniel en el foso de los leones, normalmente por ahí lo vemos muy joven, pero la verdad es que tenía casi cerca de 80 años Daniel cuando estaba en el foso de los leones, por la diferencia que hay. Así que prestar atención a esto. Entonces después sí termina con capítulo 10 al 12, ¿no? A tener en cuenta. Cuando empieza usted a leer entonces el libro de Daniel, el capítulo 1 va a prestar atención porque ahí hay determinaciones espirituales. Ahí, ¿no? Esto es, Daniel va cautivo a Babilonia, pero nos cuenta su inicio, ¿no? Cómo llegó hacia ese lugar, cómo el rey y sus siervos se dieron cuenta de la inteligencia, sabiduría, inclusive eran apuestos, tanto Daniel como sus amigos, entonces son llevados al palacio para trabajar en ellos. Son llevados como esclavos, son deportados. Inclusive existe la posibilidad que pudieran ser eunucos porque tenían que estar justamente en la corte del rey, puede ser que vean a la reina también. Es una posibilidad. La Biblia no dice eso, pero la historia dice que podría llegar a ser. Aún así, bueno, sabemos que Daniel ha pasado momentos muy difíciles, no se dice que Daniel ha tenido familia, porque eran esclavos y estaban sujetos a lo que diga el rey y vivían para el rey directamente, ¿no? Cuando llegan estos amigos, Nabucodonosor tiene muchas estrategias para tratar de inculturizarlos y que se olviden de su Dios, ¿no? Lo que hace primero, cambiarle los nombres. Fíjese que Daniel pasa a llamarse ahora Belsasar, que significa el príncipe de Bel. Ananías, uno de los amigos de Daniel, significa agraciado del Señor y le cambia el nombre por Sadrach. Y Sadrach, ahí en Babilonia, significaba iluminado por el dios Sol. Misael, el otro amigo, significa en hebreo quién como Dios. Le cambia por Mesac. Y Mesac significa quién como Aku, dios de la luna. Y Azarías, que significa en hebreo el Señor es mi ayudador, le pone Abednego, que significa siervo de Nebo, otro de los ídolos que había allí. Fíjese cómo la estrategia de esa cultura, la estrategia de ese rey era que se olviden de su Dios, que se olviden de la identidad que tenían para darles una nueva identidad, cosa que no pudieron, ¿no? La verdad es que estos varones de Dios, estos muchachos, estos adolescentes, estaban firmes en sus convicciones. Usted lee el capítulo 1 y dice, no querían contaminarse, habían tomado esa decisión diciendo, nosotros vamos a depender de Dios, no vamos a comer la carne que está sacrificada a los ídolos, tampoco legumbres, nada más. Y dice que lo encontró 10 veces mejores y por eso fue puesto él y sus amigos en posiciones de renombre dentro de lo que era el imperio babilónico. Va al capítulo 2 y se encuentra con algo que parece muy extraño, ¿no? Porque Nabucodonosor empieza a pedir algo que es inverosímil. Él dice que había soñado un sueño que no se recordaba, así que mandó a traer a todos los sabios, adivinos y demás, no para que solo le interpreten el sueño, sino que le adivinen qué soñó. Claro, imposible. Ellos mismos decían, eso no se puede, nadie puede hacer eso, excepto los dioses que están más allá de los cielos y no están acá en la tierra, ¿no? Entonces, frente a esa declaración, es que aparece Daniel, ¿no? Claro, Daniel escucha la sentencia que el rey está enojado y va a matar a todos los sabios. Entonces Daniel dice, no, tranquilos, a ver, ¿qué pasó? No sabíamos nada de esto, vamos a
vamos a buscar a Dios y Dios dará la respuesta. Y tal cual, ¿no? Dios le revela a Daniel el sueño. Preste atención porque es bien importante todo lo que dice ahí, ¿no? Así que va y le da esa respuesta al rey diciendo: Dios es el que sabe los misterios, Dios es el que revela. Así que Nabucodonosor empieza a conocer a Dios por este adolescente un poquito más grande ya, ¿no? Ya entrando al joven adulto, diciéndole exactamente lo que Dios le estaba describiendo. Así que aquí tenemos entonces el sueño, vamos a borrar esto. El rey Nabucodonosor sueña con una gran estatua que tiene diferentes metales, ¿no? Entonces Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a revelarle lo que significaba cada uno de esos metales y esa parte. Él decía: cabeza de oro de esta gran estatua que estabas viendo representa al imperio babilónico, el imperio actual. Era de oro, y eso significaba entonces que era la mayor grandeza, poder y dominio, ¿no? La calidad del oro superior a cualquier otro metal. Entonces estamos hablando justamente del imperio babilónico. Después dice: pero después de ti vendrá otro rey, otro imperio, que será de menor valor en ese sentido, ¿no? Y que, bueno, está representado por la plata. Y ellos iban a ser los medos y los persas, ¿no? Ahí tenemos una fecha histórica de que se cumple esa profecía. Luego dice: viste también el vientre y muslo que eran de bronce. Fíjese, empezamos de oro, después plata, ahora bronce. La calidad cada vez es menor, ¿no? Entonces el vientre y muslo representaban al imperio griego que iba a venir. Y bueno, al final dice: las piernas son de hierro. Hierro es un material de menor calidad y valor, pero muy fuerte, ¿no? Así va a ser el imperio romano. Pero todavía quedaba, al final aquí, dice que sobre los pies, ¿no? Sus pies eran de hierro y barro cocido. Tenía que ver todavía con el imperio romano. Es el imperio romano, pero que iba a resurgir en algún momento. Y esos 10 dedos representan, dice Daniel, también lo dice Apocalipsis, que representan 10 naciones del viejo imperio romano que tendrán poder junto con el anticristo. Observe que lo que está viendo, lo que ha soñado Nabucodonosor, es una profecía para el tiempo, hasta el tiempo del fin. Estamos hablando desde Babilonia, donde ellos estaban, pasando por todos los imperios, hasta el tiempo presente, esperando nosotros que venga justamente el arrebatamiento, luego la venida del Señor, porque lo que dice es que algo pasa con esta estatua. Dice que viene una gran piedra que hace impacto aquí, ¿no? Hace impacto en lo que es esta estatua y la hace desaparecer. Es decir, todos estos imperios, todos los imperios mundiales, incluyendo los actuales, no digo como imperios, sino como países, gobernantes y reinados, todos desaparecerán porque esta piedra que está aquí se transforma en un gran monte, ¿no? Hablando de Cristo. La piedra es Cristo y el significado es que el Señor Jesús va a venir a reinar y va a tener total control de todo el gobierno mundial. Eso significará entonces cuando venga el Señor en su segunda venida y Él toma control destruyendo al anticristo, destruyendo al ejército del anticristo y establece su reinado milenial. Cuando el Señor Jesús comienza el reinado milenial se cumple toda esta profecía, incluyendo la destrucción de aquí de estos 10 reyes que son los que van a establecer el anticristo. Sí, si usted es hijo de Dios, no se asuste, esto no lo va a ver porque estaremos en la boda del Cordero. Pero aquí abajo va a haber 10 reyes que van a darle autoridad al anticristo hasta que venga Cristo y traiga destrucción sobre todo esto que se ha hablado aquí. Así que después de esto, usted va a encontrar la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 3. Y es interesante que el capítulo 2, acabamos de hablar de esa gran estatua y lo que significa. El capítulo 3 aparece
el orgullo de Nabucodonosor haciéndose él mismo una estatua. No sé si de él mismo o que representara su reinado, pero es una estatua de oro grande, imponente, y lo que hizo es que él quería que todo el mundo se arrodillara y le diera pleitesía a esa imagen, ¿no? En representación de él. Pero bueno, usted va a leer la historia y se va a dar cuenta que hay tres valientes aquí, ¿no? Con sus nombres en el idioma babilónico, ¿no? Así que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron firmes y no hicieron caso del rey, ¿no? Los manda a llamar, le hace todo una confrontación diciéndole que los va a castigar si no, ellos si no se atreven a adorar la estatua, y ellos le dijeron, miren, haz lo que tú quieras, no te gastes el tiempo poniendo otra vez la música y todo lo demás para que adoremos la estatua, porque no lo vamos a hacer. Nuestro Dios puede librarnos, y si no, tampoco vamos a adorar la estatua. Es decir, la fe que tenían estos muchachos era tremenda. Ellos decían, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero también dice que si no nos libra no importa, no es el caso, vamos a morir por lo que Dios ha dicho. Eso, la verdad es que nos habla de muchachos con convicciones firmes, muchachos que no se dejaban doblegar ni por el rey, ni por su ejército, ni siquiera por el mismo fuego, ¿no? Por la cuestión de la naturaleza. Y Dios interviene de una manera extraordinaria, porque ahí vemos al ángel de Jehová protegiendo a estos muchachos, y ahí es donde el rey se da cuenta que aquí hay algo superior, ¿no? Y él, cuando los saca, ¿no? del horno de fuego, estos muchachos, dice, siervos del Dios Altísimo. Reconoce a Dios como el Dios Altísimo. Dice que no tenían ni olor a humo. Así que esa historia es maravillosa. Creo que siempre nos las han contado en la escuela bíblica, pero ahora léalo dando a entender todo este contexto y cada uno de los versículos, cómo Dios se manifiesta poderoso, ¿no? Y cómo el rey empieza a entender que hay un Dios superior aquí. Este rey Nabucodonosor, va a seguir usted leyendo y se va a dar cuenta de que sigue siendo duro, sigue siendo orgulloso, ¿no? Y de repente tiene otro sueño. Capítulo 4, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, ¿no? Y habla del mismo. Un árbol, ¿no? Que iba a crecer, pero que iba a ser cortado y que iba a estar preservado esa parte del tronco que queda allí, ¿no? Por 7 tiempos. Fíjese, en Daniel, los tiempos, cada tiempo es un año. Si son 7 tiempos, entonces estamos hablando de 7 años. También en sentido profético, cuando se dice una semana profética, significan 7 años. Así que una semana correspondería a 7 años. Un tiempo significa un año. Esos son un paralelo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer Daniel, porque son significados que tienen que ver con la profecía, ¿no? Así que, bueno, este sueño al final se cumple porque Daniel se lo revela, le dice lo que va a pasar, ¿no? Y que realmente va a Dios tomar control porque él se va a enorgullecer. Y eso es lo que sucede, ¿no? Él dice, esta es la gran Babilonia que yo construí, no le da gloria a Dios, entonces a partir de ahí es juzgado por Dios, ¿no? En sentencia por 7 años hasta que se arrepintiera. Fíjense lo que Dios hace, ¿no? Con tal de que él pueda arrepentirse y volver a Dios, ¿no? Y reconocer que Dios es el Dios, ¿no? Así que bueno, eso es lo que le ha pasado a este rey. Al final dice que se humilla, ¿no? Se arrepiente y Dios lo restablece otra vez en el trono. Después vamos al capítulo 5. Aquí está el capítulo 5, la fiesta de Belsasar y caída de Babilonia. Pero no le sigue cronológicamente al capítulo 4, ¿no? Sino que se va a hablar después del capítulo 8, cronológicamente hablando. Así que aquí ha pasado bastante tiempo, ha pasado ya un tercer rey. Hay un rey en el medio que no se menciona en el libro de Daniel, ¿no? Así que estamos hablando de que entonces Nabucodonosor ahora es el abuelo de Belsasar, el rey que está dominando en el capítulo 5. Han pasado muchos años también. Así que nos encontramos con que el capítulo 5 dice que el rey Belsasar, ahora el que está dominando Babilonia, hace una gran fiesta, ¿no? Históricamente
Esto está registrado que en el año 539 a.C., el rey de Babilonia lo que había hecho era una fiesta, un banquete en honor a la diosa Isis. Así que eso era un relajo, eso era un desastre, eran orgías, era un desastre lo que estaban haciendo en ese lugar. Y lo peor de todo, justamente acá fue el caso, es que trajeron todos los artilugios, utensilios, copas del templo de Dios que eran sagrados, que eran santos, para esa fiesta. Como que Isis era superior al Dios de los judíos y por eso podían burlarse y hacer esa fiesta pagana, ¿no? Ahí es donde entonces aparece una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y el rey dice que temblaban las rodillas, no sabía cómo poder darle una explicación a esto, llamaba a todas las personas que tenía a su lado a ver si podía darle una explicación, pero nadie pudo dársela, y así que ahí aparece la reina, aparentemente la reina madre, podría ser su abuela, podría haber sido la esposa de Nabucodonosor, que aparece allí, y le dice, hay una persona, ¿no?, en el que, bueno, sabemos que Dios está en él, y que puede darte la interpretación. Así que, bueno, ahí lo traen a Daniel, ya Daniel tenía cerca de 80 años cuando aparece aquí en escena, y dice que, bueno, a partir de ahí Babilonia va a caer y vendrán los medos y los persas. Cuando estaban haciendo esta fiesta, ya los enemigos estaban viniendo. Habían sido sentenciados por Dios porque no habían andado de acuerdo a lo que Dios le había dado, le había dicho. Y como ellos también habían castigado a Jerusalén, pasándose de límite, haciendo estragos terribles, por eso Dios también trae juicio sobre Babilonia. Así que ahí termina el imperio babilónico, ¿no?, al final del capítulo 5. Y cuando empieza el capítulo 6, pues ya estamos hablando entonces de la parte de plata, ¿no?, de esa estatua que vio Nabucodonosor, los medos y los persas, que van a ser entonces los que van a dominar ahora el mundo, dominar a Israel, dominar Jerusalén, ¿no?, y el plan de Dios, bueno, específicamente hablando de este tiempo de los gentiles. Capítulo 6. Se va a hablar entonces ahora de la integridad de Daniel. Daniel tenía una posición en el gobierno muy alta, ¿no? Aquí el rey Darío, que era un rey medo-persa, bueno, había puesto a él como uno de los 3 gobernadores que dominaban a 120 sátrapas o gobernadores de las provincias, ¿no? Y ahí estaba Daniel sobre ellos. Claro, los demás tenían envidia, sabían que tenía al Señor en su corazón, era transparente. Daniel tenía una integridad terrible, no había manera de encontrarle nada, ni un punto como para poder acusarlo de algo, ¿no? No había nada que hacer. Dice que tenía un espíritu superior. La palabra superior en hebreo es interesante, es la palabra netzach, que significa brillar, relucir de lejos, ser un eminente, ¿no? Así era Daniel, donde estaba era luz de Dios, ¿no?, en todo sentido, y claro, esa luz molestaba, encandilaba a la oscuridad que tenía alrededor. Entonces hicieron una trampa, ¿no?, para el rey. Fíjese que le dicen al rey que haga un edicto, que no pueda adorar a ningún otro dios, excepto al rey, a los suyos. Entonces, frente a esto, ¿qué hizo Daniel? Lea el capítulo y va a ver que Daniel dice que él entró en su casa, abría las ventanas, quedaba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias a Dios, como siempre lo hacía. Daniel oraba 3 veces al día. Pero no es que oraba por la comida, por la otra comida y para dormir, no. Eran oraciones profundas, oraciones de clamor, oraciones de búsqueda de Dios. Inclusive cuando usted lea los capítulos finales se va a encontrar esto, que esas oraciones que hacía Daniel, y ahí había encuentro angelical, ¿no? Porque venían los ángeles y hablaban y traían mensajes de Dios. Eran tremendas esas oraciones de Daniel. Así que ojalá nos contagiemos un poco de esa búsqueda del Señor, esa pasión por estar en su presencia. Daniel era una persona muy ocupado todo el tiempo. Sin embargo, él tenía tiempo no solamente para hacer un devocional, él hacía 3 devocionales por día. Tomaba tiempo en la presencia de Dios y Dios le daba toda la sabiduría, todo lo que necesitaba. Al fin y al cabo, bueno, conocemos la historia, ¿no? Sabemos cómo Dios lo libra del foso de los leones, porque ni un rasguño, ¿no? El Señor
dice, cerró la boca de los leones, pero después fueron tirados a ese mismo pozo los que lo habían traicionado, lo que habían dicho al rey, hagamos esta ley, ¿no? Así que bueno, ellos fueron lanzados y antes que cayeran dice que los leones los destrozaron. Y bueno, el rey también manifiesta que el Dios viviente ha podido salvar a Daniel. Así que siempre poniendo a Dios en alto, siempre glorificando al Señor, ¿no? Dice, Él salva, Él libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así lo dijo el rey, ¿no? Así que tremendo, tremendo cómo Dios respaldaba la vida de Daniel. Cuando sigue usted el capítulo 7, va a encontrarse con visiones, y empiezan a ver visiones con mucho simbolismo. Y uno dice, ¿por qué tanto simbolismo? No podría haber sido más simple. No era simple, no se podía hacer muy simple, porque había persecución. Si uno escribía una carta en contra de Babilonia, seguramente te ejecutarían. Entonces, una manera de protegerse es que todo sea a través de símbolos. Claro, el pueblo de Israel conocía los símbolos, así que sabía de qué se trataba, ¿no? Cuando estamos hablando entonces de la visión de las 4 bestias, tiene mucho que ver con lo que se había hablado de la estatua y los 4 metales. Usted lee el capítulo 7 y se va a encontrar que en vez de metales, ahora se habla de bestias, animales. Claro, se habla de esos imperios que iban a venir, pero con una figura de animal, ¿no? Para poder caracterizarlo, ¿no? Directamente. Así que la cabeza de oro del imperio babilónico, estamos hablando de un león con alas, ¿no? Y bueno, el león siempre era el símbolo de los babilónicos, ¿no? Y hablando de ese poder, ese rugido, esa autoridad que tenían, bueno, el imperio del imperio babilónico. El segundo, cuando hablamos de los medios y los persas, aquí se habla de un oso, porque era grande. El imperio medio persa fue muy grande, dice que estaba inclinado a un lado, eso significaría que los persas eran un poco más grandes que los medos y tenían el control también de esto, pero ese oso entonces está representando a los medos y los persas, está diciendo, bueno, primero va a venir el león, es decir, estamos con los babilonios, después va a venir un oso que tiene que ver con los medos y los persas. En tercer lugar, va a hablar lo que se había dicho del imperio griego, ahora se lo va a acá ejemplificar con un leopardo. Porque el leopardo es muy rápido, ¿no? Va a los zarpazos agarrando rápidamente, corriendo a su presa y demás. Entonces el imperio griego iba a ser de esa manera, iba a ser rápido, ágil, conquistando, bueno, lo conocemos históricamente por lo que es Alejandro Magno, ¿no? Así que eso mismo está representado allí con el leopardo. Y luego aparece una bestia horrible, una bestia que no tiene nombre, dice que es horripilante, y es interesante porque cuando usted vaya a Apocalipsis se van a encontrar que el anticristo le dicen también la bestia, ¿no? Hay una cierta conexión, pero aquí estamos hablando del imperio romano que destruye, que se come todo, ¿no? Que, bueno, y que al final entonces esta misma bestia va a ser preservada para los tiempos finales. Va a resurgir el imperio romano. Por eso cuando se dice ¿y dónde va a venir el anticristo y cómo será y qué va a pasar? Bueno, prestemos atención a lo que era el antiguo imperio romano y todas las naciones que regían ese imperio romano, porque de allí va a aparecer el anticristo. No lo vamos a ver porque nos vamos con Cristo. Nosotros esperamos la venida de Cristo, no la del anticristo. Vendrá después, ¿no? Entonces, bueno, lo conocemos por la palabra. Así que es importante prestar atención entonces a todo lo que se dice también en el capítulo 7. Luego usted va a capítulo 8 y hay una visión del carnero y macho cabrío. Y esto tiene que ver con el imperio, aquí tiene que ver con esto, ¿no? Una lucha entre los medos persas y los griegos. Aquí se encuentra el capítulo 8, ¿no? Hablando acerca de estos imperios enfrentados, ¿no? El carnero iba a representar a los medos persas y luego iba a aparecer aquí un macho cabrío que lo iba a destruir y que le iba a salir un cuerno pequeño, y uno dice, ¿qué es ese cuerno pequeño? Cuerno significa poder, significa autoridad, y si es pequeño es porque es incipiente, está creciendo.
Entonces está hablando de un reino que iba a venir de los griegos y que tiene mucha semejanza de lo que iba a llegar a pasar luego con el anticristo. Así que también es un símbolo del anticristo para los tiempos finales. Bueno, luego, siguiente es el capítulo 9, cuando, fíjese que después del capítulo de Daniel 5, cronológicamente hablando, viene el capítulo 9, que es la visión de las 70 semanas. Una visión importante que a la hora de estudiar los últimos tiempos hay que tener en cuenta, porque Daniel va precisando todo lo que va a pasar, inclusive hasta la muerte de Cristo, y lo que va a pasar después en los tiempos finales. Daniel comienza el capítulo 9 con una oración, buscando a Dios. ¿Por qué? Bueno, él sabía que Jeremías había profetizado que Israel o Jerusalén o los judíos iban a estar cautivos por 70 años. Él era parte de eso, porque él justamente fue llevado cautivo y estaba esperando esos 70 años. Así que estaba muy cerca de ese cumplimiento y él sabía que en cualquier momento podía llegar a venir. ¿Qué iba a pasar después? Entonces empezó a buscar a Dios, a orar para saber qué respuestas tendría. Entonces Dios, a través de un ángel, viene a avisarle, ¿no? Y darle el plan de lo que iba a suceder. Y aquí, en el capítulo 9, versículo 20 al 27, usted se va a encontrar con una profecía que habla de las 70 semanas. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerde, una semana profética son 7 años. Así que cuando se habla de semanas, son, ¿no?, periodos de 7 años. En este caso dice que primero va a haber 7 años y que, si usted hace la cuenta, 7 semanas por 7 años, son 7 por 7, 49. 49 años, donde dice que la ciudad y las murallas iban a ser reconstruidas. Así que esto era algo nuevo para Daniel. Ok, así que de aquí a 49 años, entonces va a ser reconstruida Jerusalén, las murallas y demás, y que todo eso se cumplió con Nehemías, ¿no? Y todo lo que hicieron luego. Pero después dice, desde ese momento van a aparecer luego 62 semanas más. Eso significa 434 años desde la reconstrucción que había hecho Nehemías hasta, dice, la aparición del Mesías, y al Mesías lo van a matar. Dice eso, ¿no? Hasta la muerte del Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo Dios le está dando específicamente, ¿no es cierto?, hasta la cronología, hasta los años que iban a pasar. Bueno, de hecho, alguien se puso a hacer la cuenta, ¿no? Y bueno, básicamente en este cuadro dice esto, ¿no? Así que aquí está Daniel, aquí se encuentra, este es el punto donde está Daniel. Dios le dice que va a haber 7 semanas entonces para la reconstrucción de la ciudad. Desde la reconstrucción hasta la muerte del príncipe, o sea, del Mesías, van a pasar 62 semanas. Hacemos la cuenta, 434 años, ¿no? Más 7 por 7, más 49 años. ¿Saben que todo esto, alguien, un historiador y un erudito bíblico hizo la cuenta a través de lo que es un calendario judío que ellos contaban por un sistema de la luna, no del sol, ¿no? Entonces hizo la cuenta y le dio justo que este tiempo de aquí hasta aquí fue cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿no? Y ya está la última semana de su pasión, donde ahí lo crucifican. Así que fíjese cómo el Señor le dio detalles de esa entrada a Jerusalén como Mesías príncipe y que después lo iban a matar. Así que hasta ahí se cumple la semana 69. Acá, abajo de Cristo, hasta el momento de la muerte de Cristo, se cumplió la semana 69, pero hemos dicho que son 70, falta una. ¿Por qué no se cumplió todavía la última semana? Porque estamos en la era de la iglesia. Romanos dice es la plenitud de los gentiles, así que no está Dios ahora tratando con la mayoría de los judíos. Si usted va a una iglesia, muy poquitos judíos va a encontrar, pero sí puede haber muchos que busquen al Señor, pero no es la plenitud. Por eso Dios tratará con Israel, pero ¿sabe cuándo va a ser? En la última semana, cuando la iglesia es arrebatada y queda aquí Israel a ser tratado por Dios. Así que Dios empieza a tratar con Israel por esa semana. ¿Cuánto era una semana? Son 7 años. Por 7 años Dios va a estar tratando con Israel en el periodo que la Biblia llama la Gran Tribulación.
Va a ser un tiempo terrible. Aquí está, esta es la última semana. Y se va a cumplir entonces al final de esa semana que Cristo viene por segunda vez, restaura a Israel, ¿no? Establece su reino milenial con la iglesia, con Israel, con las naciones que no se hayan plegado con el anticristo. Así que va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo lleno de gozo, de paz, donde se va a ver a Cristo reinando literalmente a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Cristo es el centro de todas las cosas, ¿no? Y la iglesia es la que va a reinar con Cristo por 1000 años. Aquí está, 1000 años reinado de paz. Así que todo esto está profetizado por Daniel. Cuando uno lee el libro de Daniel, uno dice, qué precisión de Dios para dar tantos detalles que se iban a cumplir, pero cientos y cientos de años, inclusive acá miles de años, ¿no? Más de 2000 y pico, ¿no? Para que se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Hay muchos liberales que no creen en todo esto. Entonces, ¿saben qué dice? Que el libro de Daniel se escribió casi en el tiempo antes de Cristo, porque se tenía que cumplir todo lo anterior, así que es un registro histórico más bien. No es cierto, es una mentira del diablo, una interpretación burda de lo que es la palabra de Dios. Este libro, aunque tenga detalles históricos, no es un libro histórico, es un libro profético. Por eso decimos que es el profeta Daniel escribiendo su libro profético, porque todo lo que dice es profético. Se iba a cumplir, no se cumplió ahí mismo en Daniel, se fue cumpliendo después que él lo escribió. Eso significa entonces que todavía hay mucho que se va a cumplir. Nos da confianza de saber que Dios tiene control de todas las cosas, ¿no? Amén. Bueno, así que estamos al final, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 hay visiones finales. Ahí se habla mucho de las visiones del tiempo intertestamentario. ¿Qué pasó desde Malaquías hasta Mateo? Todo ese periodo de 400 años de silencio bíblico, todo eso ha sido profetizado en estos capítulos. Capítulo 10, 11, habla de todas esas luchas que iba a haber, cómo iba a resurgir los griegos y cómo al final después iba a venir el Imperio Romano. Así que todo esto profetizado justamente allí en estos capítulos. Inclusive el mismo Daniel está viendo al Señor, al Hijo del Hombre, viniendo con sus santos del cielo. Él está viendo la segunda venida, ¿no? Viendo las cosas que todavía no habían pasado. Y cuando usted vaya al capítulo 12, pues entonces va a encontrar ya la parte final de los últimos tiempos, donde se habla de un tiempo de angustia para Israel. Un tiempo de gran tribulación. Jesús también lo profetizó en Mateo 24, que Israel iba a ser perseguido, que debían huir a los montes y que su salvación iba a estar cerca, hablando de la segunda venida de Cristo. Así que es un tiempo de angustia. También Jeremías 37 dice que es el tiempo de angustia para Jacob. Y si leemos más profundamente otros pasajes como Joel, capítulo 3, como Isaías en los últimos capítulos, como Jeremías y Zacarías, hablan del tiempo donde va a haber una gran guerra, la guerra en Meguido o la guerra de Armagedón, que también se habla en Apocalipsis 19. Justamente es el final del tiempo del anticristo, el final del reinado de esta gran estatua, ¿no? Donde Cristo es la piedra y arrasa con todos los reinos de este mundo y Él establece el reino milenial. Así que ahí se va a cumplir todo ese sueño que ha tenido en Nabucodonosor y fue interpretado por Daniel. Además, en este pasaje de capítulo 12 se habla de resurrección. Dice que van a ser muchos despertados para vida eterna, pero otros para confusión perpetua. Está diciendo entonces que haber una resurrección de justos, de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, de que el Señor los ha justificado para heredar vida eterna, pero al final de los tiempos, eso lo dice Apocalipsis 20 en los últimos versículos, dice que habrá una resurrección de injustos para ir al gran trono blanco, ser juzgado por Dios, y de ahí, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso hay que leer el libro de Daniel y luego recordar lo que dice Apocalipsis. Y cuando llegues a Apocalipsis, no te olvides de todo lo que dijo Daniel, porque están muy unidos, emparentados, ¿no?
Y bueno, se habla entonces al final, cierra, dice las palabras y sella el libro. Eso tenía que ver con autentificar el mensaje y también preservarlo, porque había muchas cosas que no se iban a cumplir, iban a ser para los tiempos finales, ¿no? Así que fíjese también tiempos y la mitad de un tiempo que habla ahí también en ese pasaje, habla de 3 años y medio o la mitad de la tribulación que eran 7 años. Así que todo eso, todo ese lenguaje profético, recuérdelo entonces que un tiempo es un año. Tiempos y mitad de un tiempo son 1 más 2, 3 y medio, son 3 años y medio. Cuando se dice semanas proféticas, cada semana son 7 años. Recuerda esos datos para la hora de poder leer este libro de profecía, le sea más fácil y más llevadero para poder entender todo lo que está diciendo allí. Pero hay mucha conexión con lo que le iba a pasar a Israel en ese momento, con lo que iba a pasar hasta estos tiempos y lo que va a pasar en el tiempo final. No se puede perder Daniel. Usted tiene que leer Daniel y devorarse ese libro porque tiene mucho que darnos, ¿no? Como palabra del Señor. Inclusive se habla de los días antes del milenio, ¿no? Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si usted se la cuenta, son casi 3 años y medio, ¿no? De aquellos judíos que tenían que esperar hasta que venga Cristo para poder recibir el reinado del Señor Jesús que va a traer aquí en la tierra. Y la promesa, a Daniel le dijo que iba a descansar de todas sus obras y al final de los tiempos iba a recibir su recompensa, para animarlo, para saber que había hecho un gran trabajo, ¿no? Y la verdad que la vida de Daniel es una vida intachable, una vida que uno puede tomar como ejemplo y decir, Señor, quiero ser determinado como Daniel, quiero orar como Daniel, quiero escucharte a ti, si tú me quieres mostrar e iluminarme de lo que diga la palabra de Dios. Señor, estoy aquí para ser un instrumento tuyo. ¿No? Eso es lo que nos enseña la vida de Daniel. Amén. Bueno, a ver, hagamos un repaso a ver cómo recordamos nosotros la clase de hoy. Primero, ¿verdadero o falso? El libro de Daniel se escribió después del Imperio griego. ¿Qué te parece? ¿Verdadero o falso? ¿Se escribió después del Imperio? La verdad es que no es cierto. ¿Por qué? Porque Daniel lo escribe mientras estaba en Imperio Babilónico. Esto era una profecía de lo que iba a venir más adelante. Por eso esto es falso. Muy bien. Daniel parece un libro profético, pero en realidad es un libro histórico. Esto, recuerda lo que decimos, hay muchos que quieren desprestigiar los milagros de Dios y esto es lo que dicen. Por lo tanto, esto es falso. ¿Por qué? Porque no es un libro histórico, ni siquiera que se parece a un profético. No, es un libro profético, aunque contiene mucho de historia, pero es un libro profético porque revela lo que iba a llegar a pasar. Tercero, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados a Babilonia en la primera deportación. ¿Recuerdas si fue la primera, la segunda o la tercera? Habíamos dicho que era la primera, correcto, muy bien. Así que es la primera. Daniel tendría unos 15 años cuando llegó a Babilonia, de edad, ¿no? Sería un adolescente. Y eso decimos que históricamente es verdad, aunque la Biblia no dice que tenía 15, pero los que han hecho los cálculos de los años y cuánto vivió Daniel, dice 15 años aproximadamente tenía Daniel cuando llegó a Babilonia. Quinto, Daniel es un ejemplo de fe, determinación y santidad. Yo pongo verdadero, ojalá que sea para ti también, ¿no? Fe, determinación y santidad, buscando al Señor y dando lo mejor de Dios a Él. Sexto, los metales de la estatua simbolizan 4 imperios. ¿Recuerda lo que habíamos hablado? Bueno, muy bien, si recuerdas, decimos verdadero. Cada uno de esos metales era un imperio diferente. 7. Los 3 muchachos que fueron lanzados al horno de fuego se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Tú puedes pensar, no, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. No, pero esos eran nombres que le había puesto Nabucodonosor para que se adaptaran a Babilonia. El nombre que tenían ellos de nacimiento, el nombre hebreo, eran estos 3. Por lo tanto, esto es verdadero. Muy bien. Y por último, Dios nos enseña que su plan eterno se cumple, su justicia se aplica en el tiempo perfecto y que espera arrepentimiento de los pecadores. Tal cual, así es como se nos enseña en el libro de Daniel. Porque Dios sigue esperando
que las personas se arrepientan. Por eso es que algunas cosas que parece que se dilatan, que falta mucho tiempo, ¿qué pasó porque Cristo no vino? Mira, la verdad es que el Señor está esperando que se arrepientan para formar un pueblo numeroso, un pueblo grande que le adore por toda la eternidad. Así que estamos dándole gracias a Dios por su gracia y nos quedamos con el último versículo clave de Daniel que dice, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué estamos hablando? De Cristo. ¿Cuándo? Su reino milenial. ¿Qué va a hacer? Va a destruir a todos los demás imperios, a todos los demás gobiernos para tomar control y reinar por la eternidad. ¿Estás preparado para eso? La verdad es que necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas que Él venga primero a reinar en tu vida, que Él sea tu Señor y Salvador. Y luego, cuando el Señor venga por segunda vez, pues tú vas a reinar con Cristo y vas a administrar todo lo que el Señor te dé. Qué gozo será eso, compartirlo con la iglesia, con su pueblo, con las personas que amamos. Así que esto es imperdible, ¿no? Poder darle gracias al Señor y disfrutar ese tiempo que Él tiene preparado para su iglesia. Oramos. Señor, gracias te damos por el libro de Daniel. Gracias porque tú has revelado tu plan. Señor, no éramos merecedores de conocer todas las cosas, de conocer lo que va a pasar en el futuro, pero tú, Señor, los has querido dar para que sepamos que tú eres Dios soberano, que tienes el control de todas las cosas, que todo se va a cumplir para que estemos tranquilos, seguros, sabiendo, Señor, de que nuestro futuro está en tu mano. Gracias porque tú sigues teniendo control, gracias porque tú reinas, gobiernas nuestra vida y nos sometemos a ti y a tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor te bendiga abundantemente.